Les doy la bienvenida a todos ustedes, pueblo de Dios, quienes han venido a dar culto. Saludémonos los unos a los otros. Me siento muy contento de verte aquí. Espero que todos podamos recibir mucha gracia el día de hoy. No necesitamos preocuparnos por nada más. Lo único en lo que debemos enfocarnos es en recibir respuestas a través del Evangelio. A través del Evangelio poder conquistar todas las cosas. No hay necesidad de preocuparnos por nada más. Lo único que debemos hacer es lo que hemos sido llamados a hacer. Espero que este sea un tiempo de culto en el cual podamos descubrir esto. Lo único que debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y es Dios quien cumple la palabra que ha prometido. Él nos ha dado esta instrucción de buscar primeramente su reino y su justicia, y Él nos dará todas las cosas. Nosotros recibimos esta palabra constantemente, sin embargo la olvidamos. Esa es la razón por la cual debemos orar. No solamente se nos olvida, hay ocasiones en las cuales desconocemos por completo la palabra. La palabra es espiritual y el deseo de Dios es que nosotros nos percatemos de su palabra. Solamente cuando la palabra de Dios se vuelve algo mío es que se cumple. El pacto de Dios debe volverse mi pacto. Solo hasta entonces podré enfocarme en el solo de Dios. Las respuestas que recibo de vez en cuando son como las bendiciones que incluso los incrédulos reciben. Pero si tu deseo es recibir las bendiciones de Dios para sus hijos, entonces debes vivir enfocado en el solo de Dios. Si tú descubres el valor de lo que Dios te ha pedido, a lo que debes devocionar tu vida, entonces podrás vivir de esa manera. Cuando esto no toma lugar en tu vida, ¿cuál es el método entonces? El método es la oración. Para poder descubrir el valor del por qué debes devocionar tu vida para lo que Dios desea. Es de esta manera que eso se volverá algo tuyo. Es en ese momento que la palabra de Dios se volverá viva y activa. Es hasta entonces que tu vida cambiará. No hay necesidad de culpar a otros o sentirse resentido por las situaciones. Debes enfocarte en el solo de Dios. Debes enfocarte en el pacto de Dios. Espero que este día sea ese día. Si esto llega a ser así, entonces no importará lo que acontezca en este mundo, porque yo tendré la respuesta, recibiré respuestas. Como ya vimos en las noticias RUTC, muchas personas pudieron reunirse en las conferencias en el centro RUTC. A mí me pareció que eran tantas personas que parecía un lugar de los como una plaza, un mercado. Gracias a las 3 personas que dieron ofrendas, pudimos enviar a 14 misioneros de América Latina. Tenían que ser 15, pero lastimosamente el pastor de República Dominicana no pudo ir. Y cuando llegué allá, había personas que son parte del equipo de América Latina, que ellos habían pagado sus propios vuelos. Ellos ya estaban ahí cuando yo llegué. Ellos pudieron tener un encuentro con Pastor Ryu y creo que ahorita ellos están en la iglesia Emmanuel de Busan. Y después de 5 días que ellos estén recibiendo entrenamiento en la iglesia de Busan, se moverán a la ciudad de Daegu. Entonces les pido que por favor oremos por ellos para que la palabra de Dios penetre sus vidas. La palabra que vamos a ver el día de hoy se titula El discípulo que es dejado atrás. Podemos pensar en aquellos discípulos que son dejados en el lugar donde nosotros hacemos nuestro ministerio.
Las figuras bíblicas representativas fueron misioneros. Casi todas las figuras bíblicas dejaron su lugar de nacimiento y se fueron a otras naciones a proclamar el Evangelio. Esto incluye a las figuras que conocemos muy bien, como por ejemplo José, Moisés, Daniel y sus 3 amigos. También incluye a Esther, a Daniel y al apóstol Pablo. Por supuesto que los discípulos que Dios adhirió al apóstol Pablo están incluidos aquí. Todos ellos fueron misioneros importantes. Y si prestamos atención a lo que dice Hebreos en el capítulo 11, podemos ver muchas figuras que fueron los héroes de la fe. Todos estos nombres que acabo de mencionar forman parte de estos individuos mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Figuras como Samuel, David, Elías y Eliseo desarrollaron su ministerio dentro de Israel. Sin embargo, su labor no se limitó a Israel. Lo que ellos llevaron a cabo se extendió a las naciones vecinas. En el caso de Samuel y David, ellos pudieron llevar a cabo las misiones en la nación de los filisteos. Mientras Samuel estuvo vivo, los filisteos no pudieron invadir Israel. No solamente no podían pelear, sino no podían invadirlos. En el caso de David, David pudo vencer a Goliat. En el caso de Elías y Eliseo, ellos fueron los que llevaron a cabo la labor de Dios o la obra de Dios en la tierra de Aram, en el norte de Israel. Ellos pudieron testificar el nombre de Jehová, el Dios de Israel, en estas naciones. Eso quiere decir que ellos fueron misioneros que llevaron a cabo la evangelización mundial. Estas fueron las figuras que estuvieron en el centro de la obra de Dios y son las figuras mencionadas en el capítulo 11 de Hebreos. Si prestamos atención a la vida de estas figuras que estuvieron en el centro de estas cosas, vamos a poder ver claramente qué es lo que debemos hacer con nuestra vida, a qué debemos dedicar nuestras vidas. Eso quiere decir que nosotros podemos llegar a vivir vidas como estas figuras bíblicas, vidas que están en el centro del desarrollo de la historia humana. Dios permite que las vidas de este tipo de personas se vuelvan obras maestras en sus manos. Aquella persona que se aferra a Cristo como el pacto de su vida y establece una vida de oración, podrá tener el comienzo de esta vida. Y la persona que puede recibir la palabra de parte del púlpito y se aferra continuamente a esta palabra y la experimenta, esta persona podrá llevar a cabo esta clase de labor. Aquella persona que se aferra a Cristo como el pacto de su vida y tiene ese tiempo personal de oración, esa persona está en el verdadero comienzo. Aquella persona que no se conforma solamente con recibir gracia en el mensaje del púlpito, sino que busca que esa palabra que escucha en el púlpito se cumpla en su vida, es esa persona que será capaz de llevar a cabo la obra misionera. A través del entrenamiento y a través de los muchos mensajes que escucha, llega a conocer el misterio de Dios. Esa persona estará cerca de Dios, porque su corazón estará alineado al corazón de Dios. Dios jamás va a ceder con respecto a la obra, al trabajo que Él quiere llevar a cabo. Es el hombre que termina siendo necio. No es que Dios quiera gobernar como un tirano, es que Él sabe que solamente la obra que Él lleva a cabo es capaz de salvar al hombre. Por eso es que
el deseo de Dios es lo que debe cumplirse, porque solamente a través de esto es que yo puedo revivir. Si yo vivo conforme a mi opinión, seré aquella persona que perecerá, y el mundo vive así, viviendo conforme su propia opinión. Y puede haber alguien entre ustedes que puede decir, pues yo he vivido mi vida como yo he querido y no he muerto. Pero este es un hecho, ese creyente que vive de esta manera vivirá igual que el mundo. Eso quiere decir que esta persona ha perecido, porque ante los ojos de Dios los incrédulos están muertos. ¿Cuál es la evidencia entonces que una persona ha revivido? Significa que mi vida se vuelve como estas figuras bíblicas. Por lo menos eso debe tomar lugar en mi vida, que a través del Evangelio yo pueda ser revivido y que yo pueda recibir respuestas como las que se ven en la Biblia. ¿Cuál es el punto de comienzo entonces? Es tener esa oración personal en la cual me aferro a Cristo como mi pacto personal. Es ese momento para confesar a Cristo. Esto es algo que debemos hacer. Puede ser que al hacer esto no recibas gracia, pero si tú no haces esto, no vives de esta manera, quiere decir que no has comenzado verdaderamente. Sí es cierto, ya recibiste la gracia, ya recibiste la salvación de Dios. Y no habrá ninguna situación que te quite esta salvación que Dios te ha dado. Sin embargo, debemos ser esas personas que tienen la obra de Dios en sus vidas, la evidencia de Dios en sus vidas. ¿Cuál es el comienzo para ver las evidencias de las respuestas de Dios en nuestras vidas? Es ese tiempo personal de oración en el cual nos aferramos a Cristo. Y esto significa que tampoco debemos ignorar el púlpito. Y no lo digo porque yo sea el pastor. En el pasado, nuestra vida terminaba solamente con recibir gracia a la hora de escuchar el mensaje. O antes decíamos, el mensaje de ese pastor es bueno. Pero Dios no levantó a su siervo para ese propósito. Dios no nos dio su palabra para ese propósito, solamente para recibir gracia y decir que el mensaje está bueno. Dios no levanta a sus siervos para pararse en el púlpito para ese propósito. Yo espero que sus ojos se puedan abrir para que esta obra realmente sea plantada en sus corazones, que ustedes vean de manera diferente la palabra. Estamos hablando de cosas espirituales y en el ámbito espiritual puedes avanzar a niveles altos. Lo siguiente que debemos considerar como algo importante es el entrenamiento, es aquella oportunidad que tenemos para escuchar el mensaje del Evangelio, porque cuando escuchamos la palabra nos percatamos. Cuando llegamos a percatarnos de la palabra de Dios, es que empezamos a alinearnos al corazón de Dios. Y esto es importante porque Dios hace todo de acuerdo a su palabra. Dios hace todo de manera exacta conforme a lo que ha dicho. Y su palabra solamente se cumple en la vida de aquellas personas que tienen la palabra plantada en sus corazones. Esas personas son las que confiesan, Dios ha hecho esto. Porque si la respuesta que tú recibes en la vida no es producto de haber escuchado la palabra, no sabes entonces de dónde vino esta respuesta. Por supuesto que últimamente todo viene de Dios, incluso lo que reciben los incrédulos, todo viene de Dios. Sin embargo, si tú no llegas a percatarte de que es Dios quien te da la respuesta, entonces no podrás descubrir cuál es el propósito de esa respuesta. No habrá relación entre tú y Dios, y eso es lo que Dios desea. Supongamos que nosotros damos muchas ofrendas a Dios. El deseo de Dios es que cuando demos esas ofrendas lo hagamos de todo corazón, porque
Cuando damos, estamos diciendo que Él es la fuente de todo. Por eso es que no debemos menospreciar el mensaje del púlpito ni el tiempo de oración. Pero si tus ojos no se han abierto a esto, entonces no podrás avanzar al siguiente nivel, no podrás tomar el siguiente paso de tu vida, y las respuestas no serán continuas. Y tu ayer, tu hoy y tu mañana será siempre lo mismo. Debemos recibir las mismas respuestas que se encuentran en la Biblia. Debemos recibir las mismas respuestas que el apóstol Pablo recibió a través de la oración. Espero que este sea un culto en el cual podamos descubrir el hecho de que el mensaje que Dios nos da a través del púlpito es realmente la respuesta para nuestra vida. El mensaje de hoy se titula El discípulo que es dejado atrás. El hecho de que alguien puede dejar a un discípulo en un lugar es algo precioso. No se refiere a cualquier persona. Es una palabra que describe a aquella persona que comprende el deseo de Dios. Todo lo vemos en el versículo 5, que dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. El apóstol Pablo dejó a Tito en la ciudad de Creta. No se nos dice claramente a dónde fue el apóstol Pablo, pero dejó en esa ciudad a Tito para que Tito pudiera llevar a cabo la labor que el apóstol Pablo le había confiado, para que él pudiera ir confiadamente a otra región, a otra ciudad. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. El ministerio del apóstol Pablo ya había avanzado de tal manera que no hacía falta que el apóstol Pablo estuviera presente y que la labor que Dios le había dado se diese a través de los discípulos. En este momento del ministerio del apóstol Pablo fue un punto importante en el cual Tito fue escogido por el apóstol Pablo para que Tito pudiera escoger a ancianos para poder establecer la iglesia. Esto no significa que el apóstol Pablo ya no fue a ese campo, no significa que el apóstol Pablo ya no iba al campo, significa que el evangelio ya se había esparcido ampliamente en la región y la iglesia estaba experimentando crecimiento. En el versículo 9 vemos que el apóstol Pablo instruye a Tito para que él pueda exhortar a los que contradecían el mensaje. A través de esto también le está diciendo que lo que hace falta es retener la palabra fiel. El versículo 9 dice así: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Debes hacer esto, Tito, dice el apóstol Pablo, al dar la explicación. Dice, así como tú retuviste la palabra, debes levantar a otros para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el versículo 6 se menciona acerca de ancianos. Dice que los ancianos que debían ser escogidos debían ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Mientras estaba meditando en esta palabra, estaba pensando en los ancianos de nuestra iglesia. Considero que cada uno de los ancianos de nuestra iglesia ha pasado estos requisitos. Son irreprensibles, son maridos de una sola mujer. También tenemos las ancianas mujeres y también sus hijos están viviendo su propio caminar de fe.
En el versículo siguiente se habla acerca del obispo. Esto también hace en estos tiempos alusión a la labor del pastor. Y esto, por supuesto, que me hizo pensar en mí. Dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Es algo difícil ser alguien irreprensible. He compartido esto con ustedes antes. Cuando yo empecé a pastorear esta iglesia, recibí 4 palabras de Dios. La primera palabra que Él me dio fue: esta es mi iglesia, no es tu iglesia. Él me dijo: la iglesia está atravesando dificultad. ¿Por qué sufres tú? Esta es mi iglesia y yo estoy tomando cuidado de mi iglesia. Y como una persona inevitablemente es influenciado por las situaciones, por eso creo que es muy difícil ser irreprensible. Por eso es que yo comprendo que esto comprende progreso. Considero que yo he progresado. Dice: el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Considero que yo no soy soberbio y arrogante. Por supuesto que no sé qué es la opinión de ustedes acerca de mí. Dice: no iracundo, no dado al vino. Creo que estas condiciones las he podido alcanzar porque llevo más de 40 años sin beber alcohol. Dice: no iracundo, no puedo decir que puedo pasar esto al 100%. Dice: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo considero que no he sido deshonesto con ninguno de ustedes y tampoco considero que he querido tener ganancias deshonestas. Puede ser que ustedes no sepan los detalles de mi vida personal aparte de mi labor como pastor, pero incluso en el salario que me da la iglesia es algo que recibo de la iglesia. También recibo ayuda para llevar a cabo las misiones. Desde el principio siempre he reportado los fondos que utilizo. Puede haber una cantidad mínima que en algún momento se me olvidó reportar, pero puedo decirles que me siento con conciencia limpia cuando se trata de este tipo de temas. En el versículo 8 dice que el obispo o el pastor, en otras palabras, debe ser hospedador. No sé qué tan hospedador soy, pero si alguien viene a mi casa, siempre le doy la bienvenida. Lo siguiente de detalles dice: amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Estas no son condiciones fáciles de alcanzar. Mientras estaba leyendo el pasaje del día de hoy, me hizo meditar en algunas cosas y tomé la decisión para orar acerca de muchos aspectos de mi manera de ser que son deficientes. En el versículo 10 se nos habla acerca de una misión importante que debemos tener. Dice el versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En el versículo 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca. Esas personas de la circuncisión se refiere a aquellas personas, aquellos creyentes judíos que decían que no solamente hacía falta creer en Cristo, sino que también era necesario circuncidarse. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Que a estas personas hay que callarles la boca. Otra interpretación que se le puede dar a esas personas de la circuncisión es que esas personas son las personas de Satanás. Por supuesto que
entre estas personas de la circuncisión habían creyentes de Cristo. Pero lo que significa es que estas personas no habían llegado a la conclusión de solo Cristo. No habían llegado a la conclusión de que la salvación es solamente a través de la fe. El versículo 11 dice lo siguiente: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es lo que describe cuán dañina era la influencia de los judíos en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos esto muy bien, pero cualquier enseñanza que no enseña que la salvación es completa en Cristo solamente, ese mensaje que agrega algo más es algo que viene de Satanás, porque el mensaje de la salvación debe estar centrada en Cristo solamente. Después, cómo vivir nuestras vidas es lo que les mencioné antes. Es para tener a Cristo como el pacto de nuestra vida, es que tenemos la oración. Esta es una escritura que conocemos muy bien. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Y en Juan 5:24 dice que aquellos que creen reciben vida eterna. Esto significa que si nosotros creemos en Cristo, recibimos la vida eterna. Dice que aquellos que creen no entrarán en juicio. Solo hay una manera para poder evitar el juicio, y es creer en Cristo. Está registrado que en el momento en que creemos en Cristo pasamos de muerte a vida. Sin embargo, los creyentes judíos, ellos venían a la iglesia de los romanos y les decían a los otros creyentes que para poder ser salvos necesitaban circuncidarse. En Génesis capítulo 17, versículo 14 dice: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Seguramente estos judíos usaban esta palabra como argumento. Seguramente abrían Génesis 17:14 y decían: mira lo que dice Génesis 17:14. Estoy seguro que ellos argumentaban y decían: esta es la palabra eterna de Dios, necesitamos circuncidarnos para ser salvos. Usaban esta palabra como autoridad de Dios. Y los gentiles seguramente no tenían un entendimiento extenso de la Escritura. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que no solamente la circuncisión decía que quien no lo tuviera era cortado del pueblo, habían otras cosas que también mencionaban acerca de algo similar. Por ejemplo, en Éxodo 12:15 dice que aquella persona que comiera pan con levadura iba a ser cortada del pueblo de Dios. Y en Éxodo 31:14 dice que cualquier persona que profane el sábado sería también cortado del pueblo. En Levítico 7:20 se menciona acerca de aquellas personas que comieran la carne del sacrificio de Dios. Esa persona era inmunda y debía ser cortada del pueblo de Dios. Y en Levíticos 7:25 dice que aquella persona que comiera de la grasa de la ofrenda también iba a ser cortado del pueblo. En el versículo 27 dice que cualquier persona que comiera sangre, esa persona sería excluida del pueblo de Dios, sería cortada del pueblo de Dios. Los animales fueron creados para tener sangre, para que la sangre fuese su fuente de vida. La sangre simbolizaba a Cristo. Por eso es que si una persona comía de la sangre de los animales o veía la sangre como
una comida regular, esa persona debía ser cortada del pueblo de Dios. Pero por alguna razón vemos que los judíos solamente enfatizaban en la circuncisión, a pesar de que ellos podían mencionar tantas otras cosas que cortaban a las personas del pueblo de Dios. Creo firmemente que ellos se enfocaban en usar el tema de la circuncisión porque era el tema más familiar en las personas. No lo hacían por ningún motivo espiritual. Lo importante que debemos recordar es que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz solamente para cumplir la circuncisión. Habían muchas maneras, muchas formas de expresar el pacto de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo esto en la cruz. La ofrenda del sacrificio era el ejemplo más prominente del pacto de Dios durante el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay otros ejemplos, hay otras cosas que eran modelos del pacto de Dios, como por ejemplo el arca, el templo, todos los utensilios que estaban dentro del templo, todas estas cosas eran modelos del pacto de Dios. Y todos los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel eran modelos. Pero vemos que los judíos solamente se enfocaban en la circuncisión. De todas estas cosas, si el pueblo de Israel hubiera escogido, los judíos hubieran escogido algo para enfatizar, en lugar de enfatizar en la circuncisión, debieron haber enfatizado en la ofrenda del sacrificio, porque la ofrenda de sacrificio era esa señal más representativa del pacto de Dios que empezó a tomar lugar desde Génesis 3:21 hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Si los judíos hubieran tenido su énfasis en la ofrenda de sacrificio en lugar de la circuncisión, incluso podía ser un poco más entendible. Pero aunque ellos incluso hubieran hecho énfasis en la ofrenda del sacrificio, también esa ofrenda que se daba en la antigüedad fue cumplida por Cristo. Por eso es que ahora ya no hace falta ofrecer sacrificio de animales. Ahora lo único que queda es proclamar la sangre preciosa de Cristo como la promesa cumplida de Dios. Todas aquellas sombras, aquellos modelos, aquellos ejemplos del pacto de Dios fueron cumplidos por una sola cosa, y fue la muerte y derramamientos de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para proclamar esta sangre preciosa de Cristo es que Dios nos da esta palabra importante del día de hoy, que debemos ser esos discípulos que son dejados atrás. Y si yo llevo a cabo mi ministerio, también debo hacer lo mismo. Debo dejar detrás de mí a un discípulo. Debo dejar en ese lugar a un discípulo con el evangelio, con el pacto, que proclame el pacto. Por supuesto que no se trata de dejarlos ahí totalmente. Yo puedo darle continuidad, puedo tener un ministerio de seguimiento con ellos. Y a medida que ellos levantan a otros discípulos, podemos soñar y podemos orar por la evangelización mundial. Aquella persona que estaba preparada como Tito es esa persona que puede vivir una vida como el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo obtener este mismo contenido? Es de la misma manera en que él lo logró. Aquel que tiene ese tiempo personal de oración en el cual confiesa a Cristo y se aferra a Cristo, es la que puede empezar, puede tener ese punto de inicio. Vemos que la persona que vive de esta manera empieza a ver el cumplimiento de la palabra de Dios y continuamente empieza a recibir respuestas a través del mensaje del púlpito.
lo que Dios desea es que podamos experimentar continuamente el cumplimiento de su palabra, porque a través de esa palabra puedes darte cuenta de cómo es que Dios guía tu vida continuamente. A través de los entrenamientos y los muchos mensajes que escuchamos, eres capaz de abrir tus ojos espirituales y eres capaz de conectarte al corazón de Dios. Y si tú puedes compartir este contenido con otro discípulo, entonces serás una persona capaz de liderar y levantar discípulos. Incluso mientras escuchamos la palabra de Dios, si esta palabra realmente entra en nuestros corazones, esa palabra nos permitirá tener un verdadero comienzo y muchos cambios empezarán a tomar lugar en nuestras vidas. No estarás estancado, no estarás en el mismo lugar. Hay momentos en los cuales las personas han escuchado el Evangelio por 30, 40 años y están en el mismo lugar. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el método para salir del estancamiento? Es tener ese tiempo personal de oración en el cual nos aferramos a Cristo. Es de esta manera que devocionas tu vida y oras para que la palabra del púlpito se cumpla en tu vida y estás constantemente esperando recibir el mensaje del púlpito. Nosotros realmente estamos procurando establecer las 1000 torres o los 1000 bartizanes como David hizo. La pregunta es ¿cómo podemos llevar a cabo esta labor de levantar a 100 equipos en América Latina y 100 iglesias regionales? ¿Cuáles son esos 1000 bartizanes que Dios me ha dado a mí? ¿Cuál es el deseo que Dios quiere plantar en mi corazón? Todos los remanentes mencionados en la Biblia fueron misioneros. La pregunta es, ¿qué clase de misionero llegaré a ser yo? Los remanentes, estos remanentes no fueron simples misioneros, fueron misioneros de alto nivel que pudieron pararse delante de reyes. El apóstol Pablo pudo levantar y liderar a muchos discípulos. ¿Qué puedo hacer yo para poder vivir este tipo de vida? No fue lo mismo para Pedro. Esto tomó lugar para Pablo. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Pablo? Debemos tener la resolución de debo orar hasta poder descubrir esto. Esta es la resolución a la cual llega un verdadero discípulo. Si tú oras, recibirás respuesta. Pero es porque no oras que no toma lugar, porque el pacto ya ha sido consumado, ya fue cumplido. Muchas personas se centran en orar, Dios, tengo este problema, resuélvelo. No significa que no podamos orar de esta manera. Sin embargo, incluso con ese tipo de petición de oración, debes adentrarte en una oración en la cual preguntas a Dios lo que Él desea plantar en tu corazón. Significa que tus peticiones en realidad no son necesarias. El ejemplo primordial de esto sería Ana. El contenido de esto también se expresó en el día de hoy a través de el coro que cantamos. Es tener una oración en la cual estamos buscando el reino de Dios y la justicia de Dios. Pero si yo estoy en esa oración enfocada en mí mismo, en esa oración en la cual yo quiero que Dios me resuelva este otro problema, significa que no he entrado en ese tipo de oración que Dios quiere que yo tenga, una oración profunda. Una vez más, no es algo equivocado orar y pedir. En el pasado yo oraba así para sentirme mejor. Pero Dios nos dice, yo conozco todas tus necesidades, no hay necesidad que tú me las digas. Pero cuando no comprendía que la oración era para poder aferrarme a Cristo, yo no tenía otra alternativa más que orar y pedirle a Dios que resolviera mis problemas. Dios dice, no necesitas orar acerca de las cosas que necesitas, solamente ora enfocado en Cristo.
porque es ahí donde se encuentra el corazón de Dios. Es ahí donde está el deseo de Dios. Aquella persona que puede llegar a esta conclusión en su corazón, esa persona está conectándose al corazón de Dios. Pero si tú todavía estás enfocado en esa oración, centrado en ti mismo, centrado en tus problemas personales, seguramente sentirás distancia entre Dios y tú. No tendrás esa certeza de que estás encontrando a Dios en medio de tu oración. Porque con ese tipo de oración, ese tipo de oración se siente que yo le estoy pidiendo a Dios y Dios no me lo da. Pero si yo entro en la oración en la cual me aferro a Cristo, el contenido de mi oración será totalmente diferente. Estos son solamente mis pensamientos. Si tu oración está enfocado en ti mismo, no podrás experimentar la oración 24 horas. La oración de 24 horas es esa oración que la experimentan las personas que oran centrados en Cristo. La oración 777 es el deseo de Dios. Es aquella oración entre un discípulo que se conecta al corazón de Dios y Dios. Porque esta persona no hablará de algo más en su oración excepto el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Y las palabras tomarán lugar conforme a su oración. ¿Ha pasado mucho tiempo? Creo firmemente que es porque había muchas cosas que explicar. De cualquier manera, esta comunicación con Dios es lo que determina mi éxito, y no es cualquier éxito, es una conquista. No termina con la conquista, sino que podrá salvar a personas. Es el secreto para poder disfrutar de el trono celestial, las bendiciones del trono celestial. Estas personas estarán junto al trono celestial, tendrán esta imagen clara y a través de esto podrán destruir por completo al príncipe del aire. De esta manera podrás disfrutar de las bendiciones de Dios, del universo. Esto es algo legítimo. Somos esas personas que Dios desea disfruten del trono celestial. Pero muchas veces desconocemos cuán amplio, cuán alto y cuán bajo es el alcance del universo. Por eso es que recibimos el mensaje del día de hoy acerca del discípulo que es dejado atrás. Espero que este sea un día precioso en el cual verdaderamente podamos pensar y orar en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, y que se vuelva un punto de inflexión importante en nuestra vida de fe. Que podamos plantar esta palabra de Dios en nuestros corazones y no dejemos de orar hasta recibir el cumplimiento de esta palabra. Esta es la persona que tiene la mentalidad del 300%. Esa persona tendrá éxito. Estas personas tendrán éxito conforme a las figuras bíblicas. Estas personas podrán tener éxito con el método de Dios y podrán recibir las respuestas que Dios ha prometido en la Biblia. Los bendigo en el nombre del Señor para que estas bendiciones vengan sobre todos nosotros. Digamos todos amén. Espero que realmente puedan recibir la palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu gracia. Que tu palabra preciosa se vuelva nuestro pacto. Que se vuelva nuestro poder y nuestra autoridad. Que tu deseo se cumpla. Danos esa palabra de tu promesa. Permítenos no dejar de orar hasta que tu palabra se vuelva nuestra respuesta. Permítenos a todos llegar a ser esas personas con una mentalidad del 300%. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.